Bueno, hola, buenos días. Bueno, ahora estamos un poco más ordenados que ayer. La verdad que el intento de conectarnos desde ayer en las situaciones del día eran algo complicadas. Así que bueno, nada, de nuevo disculpas por la situación, gracias por haberse conectado igual. Hoy vamos a hablar de un tema que es lo que podemos decir como el inicio de la relación laboral propiamente dicha, de eso que habíamos definido en un encuentro anterior, que es lo que llamamos la registración laboral, lo que popularmente se suele llamar como tener un trabajador, en el caso del empleador, o si un trabajador, tener un trabajo en blanco. Ese concepto de en blanco nosotros lo vamos a llamar debidamente registrado, ¿sí? Para oponerlo a algo que vamos a llamar trabajo no registrado o trabajo en negro, aclarando también, porque nunca las cosas son blancas o negras, que también hay, ustedes si lo googlean, lo van a encontrar, un conjunto de definiciones de trabajo en gris. Es decir, que no es ni perfectamente registrado, ni para nada registrado. Hay algo, bueno, vamos a tratar después de explicar. ¿A qué llamamos, o qué sería en nuestro sistema trabajo debidamente registrado? Es el proceso que un empleador realiza en la página de la AFIP, que es el órgano que controla, que centraliza varias de estas situaciones, en la cual vincula el quill de un trabajador, el quill de un trabajador, con el quit de su empresa, ¿sí? Ese proceso, que se llama simplificación registral, en la página de la FIP ustedes van a encontrar incluso un tutorial para llevarlo adelante, con lo cual, si alguna vez están en la oficina de personal y les dicen, mira, hay que hacer esto, bueno, sepan que no es difícil, aunque bueno, obviamente hay que respetar una serie de pasos. Para ingresar como empleador vamos a necesitar una clave fiscal con determinado, digamos, nivel de complejidad y eventualmente el día que seamos trabajadores y querramos controlar que nos hacen los aportes, los descuentos, ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de remuneración, vamos a también poder acceder a algo que se llama Mi ANSES con una clave de la seguridad social. ¿Sí? Eso está todo, digamos, unificado, bastante vinculado. Entonces, simplificación registral es el proceso mediante el cual un empleador vincula a su quit una serie de trabajadores a través de su quill. Ese proceso va a requerir que el empleador le haya pedido al trabajador una serie de documentación. Básicamente, su DNI, su constancia de quill, sus antecedentes, ¿cómo decirlo?, administrativos, si ha tenido aportes, si ha tenido afiliación a alguna obra social, sus constancias de domicilio. Normalmente el documento no suele tener una constancia de un domicilio actualizado, y también va a pedirle en una especie de formato de declaración jurada, que depende de las empresas, hasta uno lo baja cuando se loguea en su intranet laboral y la puede cargar ahí, ya sea una originaria o una rectificativa, una declaración jurada en la cual el trabajador menciona lo que vamos a llamar cargas de familia, ¿sí? Cargas de familia, normalmente la pareja, los hijos menores de edad, o eventualmente algún hijo sin límite de edad si hay alguna situación de discapacidad, o padres a cargo, aunque eso no siempre va a ser un familiar a cargo. Lo tiro como idea, en todo caso después, si tienen alguna duda me preguntan. Todos esos datos el empleador los va a tener que cargar en lo que podríamos llamar el legajo virtual del trabajador. Normalmente en las empresas, esto se ha reducido muchísimo después de la pandemia, pero normalmente en las empresas también hay un legajo virtual. ¿eh? Todo escaneado, todo en PDF, donde está todo, desde el contrato, el documento, etcétera, digamos, las comunicaciones que haya habido en relación a la contratación. Y también debe el empleador consultarle al trabajador si desea afiliarse al sindicato que vincula esa actividad. Lo digo así porque más adelante vamos a hablar de sindicato. Acá hay que hacer una aclaración. La afiliación sindical en nuestro sistema no es obligatoria. Es decir, yo como trabajador no estoy obligado a afiliarme al sindicato al que
por la actividad que hago pertenece. Es decir, yo no puedo afiliarme a cualquier sindicato. El principio es que hay una vinculación por rama de actividad, es decir, no sé, todos los empleados de comercio pertenecen al sindicato de empleados de comercio, lo sean en Carrefour o lo sean en un pequeño bar, en un pequeño comercio del interior del país, digamos. ¿Sí? Es decir, los sindicatos se estructuran por rama de actividad. Bien, a cualquier sindicato no es obligatorio afiliarse. No es obligatorio afiliarse, pero si el trabajador lo desea, se afilia. Eso que va a hacer que tenga del recibo de haberes otro descuento que se llama cuota sindical. Entonces, toda esa documentación debe vincularse entre ese quit del empleador y ese quil del trabajador. ¿Sí? Con eso, el sistema de la AFIP nos responde automáticamente con un alta. Así lo llamamos en recursos humanos. Hemos dado de alta un trabajador. ¿Sí? Ahí, esa fotito, ese formulario de alta, se lo debemos entregar al trabajador y el trabajador nos lo debe firmar con una copia. ¿Cómo se hace ahora? Se lo mandamos por correo porque cuando le hicimos firmar el contrato hemos establecido que las notificaciones simples, como esta, van a poder ser informadas al correo. Por ejemplo, no lo voy a poder despedir mandándole un correo electrónico al correo que el trabajador me definió. Pero sí voy a poder notificarle, por ejemplo, que debe hacer uso de las vacaciones antes de tal fecha, porque si no se le van a vencer. Las comunicaciones simples a ese correo, muchas veces es el personal, muchas empresas ya tienen un correo institucional y se lo mandarán al correo institucional del trabajador oportunamente. Entonces, ese proceso de registración laboral es lo que conforma, lo que tipifica netamente lo que llamamos la debida registración. ¿Sí? Le vamos a tener que establecer un convenio colectivo, una determinada categoría. Todos los convenios colectivos tienen categorías. No sé, si fuese el convenio productivo, por ejemplo, vinculado al turismo, tendremos asistente de segunda, asistente de primera, asistente senior, etc. Podría ir subiendo. Si fuese una fábrica será, no sé, peón, un ayudante, medio oficial, oficial. Todo eso, digamos, debemos definirlo para el trabajador. ¿Por qué? Porque eso va a definir su remuneración. Eso es lo que llamamos debida registración. A partir de ahí, el empleador tendrá que hacerle todos los meses descuentos para la obra social y la jubilación del trabajador, y esos descuentos depositarlos en la AFIP. Por eso la AFIP necesita saber cuándo doy de alta a un trabajador. Después la AFIP se lo va a informar al ANSES, porque va a empezar a tener aportes previsionales ese trabajador, y después la AFIP también se lo va a informar al sistema de obras sociales, porque el trabajador debe elegir una obra social. Hay muchos sindicatos que tienen su obra social y muchos sindicatos que tienen convenios con sindicatos más grandes que tienen su propia obra social. En los casos de remuneraciones altas, lo que se puede hacer es optar por el convenio con una prepaga y pagar la diferencia por lo que cuesta más la prepaga. Es decir, la prepaga me toma como pago lo que me descuentan de la remuneración y aporto un diferencial que va a la prepaga. Eso también es posible. Ese sistema de obra social se puede modificar una vez por año. Es decir, el trabajador opta por una obra social, tiene que permanecer 12 meses para poder trocar, para poder modificar su obra social. El ANSES no lo va a poder modificar. Ustedes saben que los aportes jubilatorios van a una caja que es común, que es solidaria, está unificada. Hace muchos años y por poco tiempo, el trabajador podía optar por derivar sus aportes a sociedades privadas que se llamaban AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que tomaban mi plata, la trabajaban, la ponían a plazo fijo, compraban títulos, compraban moneda extranjera, y con lo que ellos ganaban, una parte iba a incrementar lo que después iba a ser mi jubilación. Eso no existe más. Entonces, eso es debida registración. ¿Sí? Es un proceso administrativo, pero netamente jurídico, porque va a crear un montón de consecuencias que van a regir la vida laboral, el vínculo, la relación laboral de la que habíamos hablado en nuestros encuentros anteriores, entre ese empleador y ese trabajador. La debida registración no requiere un contrato escrito. Es decir,
Yo puedo decirle a alguno de los alumnos de la UDE, venía a trabajar, supongamos que yo tengo una consultora, venía a trabajar a la consultora y lo doy de alta con el sistema de registración de la AFIP, le hago un recibo, le abro una cuenta de haberes, etc. Y nunca firmó un contrato. Eso es válido, eso es legal. En nuestro sistema, la firma de un contrato escrito no es condición excluyente para que haya trabajo. Hace muchísimos años atrás, cuando nosotros éramos chicos, era muy común decirle a alguien, arrancás mañana a trabajar, porque se conocían, porque había confianza, porque era otra época, etc. En el interior no se suelen firmar contratos de trabajo. Sin embargo, hay trabajo, y sin embargo la gente se jubila, y sin embargo la gente se va de vacaciones y cobra el aguinaldo, etc. Con lo cual, eso sí quiero aclarar, no es necesario firmar un contrato para que la relación sea debidamente registrada. Vamos a ver más adelante que hay ciertas formas de iniciar la relación laboral que van a requerir un contrato. Por ejemplo, el contrato a plazo fijo, por ejemplo, el contrato eventual, por ejemplo, el contrato de temporada. Pero no es necesario que se haya... A ver, para alquilar ustedes tienen que firmar un contrato, porque si no nadie les va a dar la llave de un departamento, de una casa. Bueno, para trabajar no. Ustedes pueden empezar a trabajar, el empleador los registra, les abre la cuenta y les deposita su sueldo. Y nunca firmaron un contrato. Entonces, eso vale como aclaración. Que no haya un contrato escrito no implica que la relación no sea legal, perfectamente legal. Vamos a la antípoda, la relación laboral no registrada, o popularmente llamada relación laboral en negro. Es precisamente en la que no se cumple nada de lo que dijimos, había que cumplir en la registración. El trabajador o la trabajadora empieza a trabajar, cobra su remuneración normalmente en efectivo, normalmente una vez por mes, le hacen firmar algún recibo, pero, digamos, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, no tiene beneficios vinculados con la relación laboral. Acá hay todo un tema en el cual estas verdades populares o un poco de mitos populares en los cuales muchos trabajadores prefieren estar en negro para seguir cobrando algún tipo de beneficio de la seguridad social, alguna asignación, algún beneficio. Eso puede ser posible, pero en el mediano plazo eso es desventajoso. Porque, no sé, por dar un ejemplo, la asignación universal por hijo se termina. Entonces, que una persona, trabajador o trabajadora, opte por trabajar en negro y no tener ninguno de los beneficios del trabajo registrado, a trabajar en negro o no debidamente registrado, porque así tiene alguna asignación de la seguridad social, es, podríamos decir, algo bueno hoy, y pongo bueno entre comillas, pero no necesariamente lo va a hacer mañana. Entonces, la relación laboral no registrada es relación laboral. Si el trabajador sufre un accidente, si el trabajador reclama por una diferencia salarial, va a poder hacer un juicio igual, va a poder hacer un reclamo igual, porque aunque no haya registración, aunque no haya contrato, aunque no haya inscripción en la FIP, si el trabajador demuestra, por algo que se podría llamar el principio de primacía de la realidad, que si iba todos los días a un lugar, a un determinado horario, y hacía una determinada tarea que le encomendaba quien le pagaba esa tarea, bueno, se tipifica la relación laboral, va a poder reclamarle igual. La relación laboral, uno podría decir al empleador, le sirve porque no paga aportes a la seguridad social, pero al mismo tiempo es una situación muy compleja, además de ilegal, una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque si ese trabajador sufre un accidente, el responsable primario de ese accidente es el empleador. Es decir, a ver, no va a ir preso, pero va a tener que pagar todos los daños que ese accidente le haya causado al trabajador. Y todos los que trabajamos en esto sabemos que hay empresas que han tenido que prácticamente cerrar o venderse a empresas más grandes por demandas de accidentes laborales no registrados. Yo les doy un caso del estudio. Un chico que era repartidor de soda que trabajaba en negro para una sodería. Tuvo la muy mala suerte de que lo asaltaron. Y el chico, porque bueno, era sano, era joven, practicaba algún deporte, intentó defenderse del delincuente y resultó herido de bala. Entonces, esa situación la debe cubrir el empleador.
si estuviese debidamente registrado, ese trabajador tendría una ART, una aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí? Y en el medio, recién habíamos dicho, hay una situación de lo que se suele llamar el trabajo en gris. Son los casos en los cuales el trabajador está debidamente registrado, es decir, tiene su alta en la AFIP, pero las condiciones de la registración encubren parte de la realidad laboral. Caso típico, trabajo 8 horas y me registran por 4. 4 horas de la jornada me las pagan sin registrarme. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Bueno, es una situación obviamente de mejor calidad jurídica que la situación no debidamente registrada. Pero, de vuelta, el trabajador, llegado el caso de tener alguna divergencia, perdón, es el WhatsApp, chicos, llegado el caso de tener alguna divergencia con el empleador, va a poder reclamar por esa parte no debidamente registrada, porque por esa parte, esas horas de trabajo no debidamente registradas, se le pagaba una remuneración menor a la que correspondía, etc. Con lo cual, sepamos que la mejor situación jurídica para el trabajador y también para el empleador es la situación de la debida registración, ¿sí? La debida registración. En nuestro sistema hay muchas empresas que la registración y los pagos que eso implica tienen, bueno, un costo importante. Sí, es cierto, es cierto, en las pymes eso influye bastante también, pero nosotros como profesionales lo que debemos decir es que siempre el consejo, la orientación, lo ideal es que si estamos en la consultora, nuestros clientes, si estamos en una empresa, la propuesta de recursos humanos sea que la registración sea 100% debidamente registrada, ¿sí? Porque, para decirlo en términos no del todo académicos, a la larga siempre eso va a resultar mejor, porque me cubre. Al empleador le da protección por alguna situación que afecta al trabajador, y al trabajador le da la tutela que si un día el empleador decide despedirlo, bueno, podrá reclamarle todo por la relación laboral. Ustedes saben que en nuestro sistema el empleador puede despedir de un día para otro, sin causa, pero la sanción que va a tener por despedir de un día para otro sin causa es pagar una indemnización. Cuando estemos terminando este cuatrimestre vamos a hablar de cómo se calcula esa indemnización. Bien, con esto estamos, digamos, cerrando este tema de trabajo registrado, que para mí es importante, porque siempre, como les decía, hay como mucho mito, como mucho comentario, como mucho especialista dando vuelta de qué es el trabajo en blanco, qué es el trabajo en negro, digamos, y todo eso, ¿sí? Nosotros lo tenemos, la semana entrante no vamos a tener encuentro porque tenemos semana de examen, aunque por ahí me permito avanzar y les subo también alguna pequeña explicación de los temas. Ya vamos a empezar la clase que viene con los formatos de la relación laboral, lo que llama la ley modalidades. El contrato a prueba, a plazo fijo, eventual, creo que algunos mencioné recién. ¿Sí? Bueno, tenemos dos mecanismos. O charlamos las dudas que esto les genera en un foro, o ustedes me hacen preguntas en el próximo encuentro sincrónico que tengamos. Voy a ver cómo lo puedo canalizar por el foro, pero de alguna manera vamos a retomar este tema antes de avanzar con modalidades de la relación laboral, y ahí vamos a volver, sí, a la ley de contrato de trabajo. Gracias.